Disonantes. 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 Vuelve de nuevo a la 97.3. Encuéntranos de lunes a viernes de 8 a 10 p.m. 2 horas de música, historia, actualidad, entretenimiento, cultura, cine. Disonantes. La radio como nunca antes. Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a Disonantes, la radio como nunca antes. Los saluda Andrés Montenegro Poches y como todos los martes estoy acompañado por un gran equipo de trabajo, empezando por mi izquierda. Estaría Carlito Carrillo. ¿Cómo estás, Carlito? Buenas noches para ti, Poches, y para todos nuestros oyentes y los que nos siguen también en las redes. Bueno, seguimos por la izquierda con Felipe Castañeda. ¿Qué más, Poches? ¿Cómo vamos? Un saludo para todos los que nos escuchan a través de la 97.3 FM y pues preparándonos para la marcha, ¿no? Ese miércoles. Ajá. Y finalmente tenemos a Joana Ortiz. ¿Cómo estás, Joanita? Hola Andrés, muy buenas noches a todos nuestros oyentes, súper bien, feliz de estar aquí, trayéndoles supremamente no tan buenas. Supremamente las... Sí, no tan buenas, pero sí las noticias. Quieres ser positiva, pero no. Quiero, exacto. Sí, yo también pensaba que eran buenas noticias, pero no. No. Bueno, les cuento y primero que todo saludo a todas las personas que nos están escuchando en radio, por medio de la 97.3 FM, Villavo FM, y también a los que nos están escuchando y viendo, pues por nuestra transmisión de Facebook en Disonantes Radio. Las personas que de pronto están solo en radio, si quieren vernos las carátulas, ya saben que pueden meterse a Facebook, Disonantes Radio, y ahí pueden ver la transmisión en vivo de este programa. Bueno, y ahora sí, les cuento que el programa que tenemos para hoy se va a enlazar un poquito con el programa que hemos venido haciendo la semana pasada y antepasada, que veníamos hablando de la reforma tributaria. Particularmente para el día de hoy vamos a hablar sobre la vacunación masiva. Y esa vacunación masiva va a tener, como su doble sentido, ¿no? Una es que vamos a hablar de todo el tema de la pandemia, de las vacunas, y evidentemente más IVA, vamos a hablar de todo el tema de la reforma tributaria. ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la vieron? Todo el fin de semana pensando en ese nombre en el programa. Si el gobierno puede hacer juego de palabras, nosotros también. Tómelo. Sí. ¿Quién dijo que no? Sí. No. Sea solidario y sostenible. Bueno, entonces les cuento que quisimos hacer este programa porque, la información que uno puede encontrar sobre el tema de las vacunas es un poco dispersa. De hecho, nosotros incluso entre el mismo equipo de trabajo hablábamos la semana pasada que no hay como datos exactos y ni siquiera sabemos cómo estamos en términos de vacunación, cuántas vacunas están en el país, cuántas personas esperan vacunar, cuándo nos vacunarán a nosotros, la gente joven, bella, que no tiene comorbilidades. No sabemos eso. Entonces queremos... ¿Vacunarán a la gente sexy? Exacto, sí. Pregunto yo. Es una pregunta que no me deja dormir. Sí. Entonces hoy vamos a hablar un poco de eso, pero antes quisiéramos como hacer una rondita inicial de cómo nos ha dado la pandemia en Colombia y cómo ha sido todo este tema de vacunas, ¿no? Recordemos que pues ya desde el año pasado, sobre marzo del año pasado, ya estamos en un año largo de todo este tema de pandemia, de cuarentenas y demás. La complicación que teníamos especialmente el año pasado estaba en relación a todo el tema del manejo que le estaba dando el gobierno a todo el tema de la pandemia, especialmente porque no cerraba todo el tema de aeropuertos. Las fronteras. Exacto, no cerraba fronteras ni aeropuertos, y pues había como una complicación sobre todo el tema de que se podía llegar la pandemia a Colombia y expandirse claramente como terminó sucediendo. Y también vemos que tenía un fin particularmente político porque en noviembre de 2019 y en marzo o para inicios del año pasado había una serie de movilizaciones muy fuertes en contra del mismo gobierno, ¿no? ¿Qué recuerdan ustedes de eso? Carlito, ¿qué recuerda? O Pipe o Joana, ¿qué recuerdan? El 21 de noviembre, claro, toda la serie de movilizaciones que se hicieron a partir del paro nacional, ¿no? Ajá. Y no solo en Colombia, también están lo que pasó en Ecuador, en Chile. Así es, y también lo que estaba pasando en China. O sea, siempre había como un contexto de movilización, y yo siento que ese contexto de movilización que estaba en Colombia el año pasado y que venía muy fuerte, como bien lo dice Pipe, desde el 21 de noviembre de 2019, como que la pandemia, como que de una u otra manera, por decirlo así, le sirvió mucho al gobierno para apaciguar los ánimos y apaciguar, digamos, todo este descontento social que estaba reinante en Colombia. Sí, yo quisiera decir lo siguiente, y es, bueno, primero la pandemia llega a Colombia, nos coge como es natural, digamos, a todo el mundo sin la experiencia, pero yo quisiera es como hacer una reflexión sobre el año, porque ya pasó prácticamente un año. ¿Qué tanto el gobierno ha aprendido?
O sea, primero llegó esa pandemia, hubo una necesidad de girar recursos y ya después de un año hemos visto que esos recursos realmente no se han visto ni en la clase media ni en la clase baja y especialmente a los pequeños y medianos comerciantes. O sea, después de un año pareciese que el gobierno todavía aún no ha aprendido cómo manejar esa crisis. Segundo, las cuarentenas. Creo que el gobierno tuvo que haber enviado cuarentena en Semana Santa. No lo hizo, y eso de que lo vamos a hablar también porque, digamos, nosotros lo relacionamos y es con ese proyecto que está pasando de la reforma tributaria, pero lo más sensato era que el gobierno evitara precisamente en vacaciones de Semana Santa que la gente saliera. No lo hizo y ahora estamos con esta alarma. Y tercero, pues la crisis social y económica que desde el año pasado inició, pero que hasta la fecha de hoy aún continúa. O sea, yo quisiera que de pronto, al igual que nuestros oyentes, reflexionáramos un poco después de este año el gobierno qué tanto ha aprendido, ¿sí? Y qué tanto está tratando como de ir en el camino arreglando la situación, pero pues yo no veo mucho avance, la verdad. Así es, a mí me parece algo del primer punto que nombraba Carlos, especialmente el aspecto económico. Digamos, el país invirtió en una serie de programas sociales que, de hecho, cuando uno mira las entrevistas de Duque de la reforma tributaria, solo habla de eso, ¿no? Habla como de esos puntos como positivos de su gobierno. El año pasado hubo un descenso de 6 puntos porcentuales en el Producto Interno Bruto. ¿Sí? Y eso no se vio, pues digamos, lo que plantea el gobierno es que ese descenso también se da por, digamos, todo un tema de desaceleración de la economía y supuestamente todas estas ayudas buscaban era continuar o mantener una dinámica de la economía. Esto no pasó. Y ahora lo que plantea la reforma tributaria es recuperar, entre comillas, esos recursos que invirtió el año pasado, supuestamente de auxilio social y demás, pero esos recursos no sirvieron, como ya habíamos hablado también del día sin IVA, que era el día que se planteaba para dar una reactivación económica que tampoco sirvió. O sea que no sirvió para, digamos, como para paliar el hambre de la gente. Ya hemos hablado y hemos dicho que incluso estadísticas del DANE hablan que hay muchos porcentajes de familias colombianas que solo están comiendo una vez al día. Totalmente cierto. Y pues ahora nos vienen a hacer esa cobrada de ese dinero por medio de la reforma tributaria. Exacto. Sí, yo insisto en lo mismo. Digamos, si hacemos una reflexión, me quedé sin sonido. Yo no fui completamente. Ya. Pensé que se había ido la luz. Claro, pero eso no pasa en Villavo, Carlos. En Villavo no se va la luz, Carlos. Sí, si hacemos la reflexión es que tanto el gobierno en un año ha aprendido a manejar esta pandemia y pues lo primero, vuelvo y lo toco, los recursos. El año pasado se giraron una cantidad de recursos, pero parece que para este año esos recursos se van a acabar, de ahí la urgencia de sacar una reforma, pero más allá de ser como paliativo con esos recursos, no se ha visto como la finalidad o los objetivos de ese recurso. Colombia en todo un año no ha podido hacer una cuarentena totalmente estricta sin que la gente no se preocupe cómo alimentarse. O sea, eso es una cosa crítica. Sí, eso es un factor importante. Y lo otro que ya lo hemos dicho en anteriores programas, el gobierno no ha sido austero y de hecho ha continuado con la inversión en temas de guerra, en temas de seguridad, especialmente en dotación del SMAT. Y ya vamos entendiendo y por eso es que este tema de vacunas va muy amarrado con el tema de la movilización social, porque el gobierno sí no ha dejado de invertir nunca en ningún momento en guerra, ni ha dejado de invertir en ningún momento en seguridad, que esa seguridad es vista más como represión a las posibles movilizaciones. No solamente eso, sino que también ha invertido en comodidades para el mismo gobierno, ¿no? O sea, por ejemplo, las camionetas blindadas que compra Duque, el aumento de los salarios a los congresistas. Digamos que la austeridad no se ha visto por ningún lado, al menos en términos de gobierno, ¿sí? Y de su gasto interno también de funcionamiento. Eso no ha representado realmente ningún ahorro. Perdóname, lo que hablaba Carlos ahorita y Andrés y bueno, Pipe, referente a los dineros que debe destinar el gobierno para este tipo de emergencias. Yo quisiera también recalcar que estamos hablando del dinero solamente del país, pero es que al país también le ha llegado dineros de donaciones, como de Canadá. Canadá fue uno de los países que nos donó dinero para la pandemia, para amortiguar la pandemia, y también hay dineros que el gobierno destina para ciertos sectores como educación, cultura, y por la pandemia
no fueron dados. Entonces yo me pregunto por qué estamos en déficit si esos dineros entonces ¿dónde están? Sí, y además que hay una relación que ya la que nos trae directamente el programa y es el tema de las compras de vacunas, ¿cierto? Porque el tema de las compras de vacunas evidentemente nos va a decir en qué momento Colombia va a lograr alcanzar la inmunidad de rebaño. Sí, entonces si hacemos ese balance, mire, el año pasado llega este virus, se despierta obviamente y es entendible una crisis social y económica, pero después de un año la lectura que hacemos es que esa crisis social y económica no se ha superado, pero parece todo lo contrario, no se ha superado y tras del hecho nos van a meter una reforma que va a afectar más el bolsillo de los colombianos. Duque ha dicho muchas veces por televisión y en las entrevistas, dice, no, yo el año pasado no la veía viable porque decía, esperemos que la gente se recupere, eso fue lo que le dijo a Vicky Dávila. Decía que era suicida, ¿no? Que era suicida hacer eso. Y ahora, de todas formas, vemos que todavía no se ha salido la crisis y la van a implementar. Entonces, es una manera que tiene Duque de quitar su responsabilidad, bajo lo dicho anteriormente cuando se estaba postulando como gobernante, ¿no? A mí lo que se me ha hecho extraño, y yo siempre esperé que de pronto lo van a quemar después, y es que van a decir que si no se hace la reforma tributaria no se van a poder comprar vacunas. Yo pensé que iban a votar ya, digamos, como ese argumento. No lo han hecho todavía, pero yo creo que no demoran. Es que es difícil. Es difícil que el gobierno use ese argumento porque no es algo que afecte solamente a nivel interno, sino a nivel internacional también. Ajá, sí, porque incluso hay dos fuentes de, pues digamos, como de compra de vacunas. Está un tema bilateral. Ese tema bilateral está relacionado directamente con cómo el gobierno nacional negocia directamente con las empresas o con las farmacéuticas que producen las vacunas, y hay otra que es el mecanismo por el cual ha llegado la mayoría de vacunas al país, que es el mecanismo multilateral COVAX, ¿cierto? Que evidentemente Colombia es uno de los beneficiados, no por otra razón, sino por su fragilidad económica y social. Exactamente. Es uno de los postulados. No, y que la mayoría de las vacunas han llegado a través de ese medio. Recordemos que cuando se planteó en el mundo el inicio de la vacunación masiva, Colombia y el ministro de Salud manifestó que no había dinero para comprar las vacunas, que no había dinero sino como para comprar un 20% de las vacunas que se necesitaban. Sí, y de hecho si recuerdan a principios de año, bueno, finales del año pasado y principios del año pasado, la noticia giraba era en torno a algunas, digamos, ¿cómo se llama esto? Cuando algunas alocuciones o algunas declaraciones del gobierno donde afirmaba que ya tenía comprado un número de vacunas o que ya se iba a iniciar la vacunación, pero eso siempre se iba retrasando. Sí, entonces, y además ahí queda evidenciada la ineptitud del Estado. Por ejemplo, esa noticia que nos mostraba que los negociadores de la vacuna no sabían hablar inglés. O sea, eso es una ineptitud. Eso fue algo que se coló y después desmintieron, ¿no? Claro está que todo lo logran los medios. Y volviendo a la mermelada que ponen a Pacho Santos como encargado de negociar las vacunas también. Si el ministro está viendo, Carlos tomó un curso de inglés. Sí. Carlos lo podría hacer. Tecnología. Pero a propósito de lo que dice Felipe, mire, yo también quisiera como de dejar aquí en reflexión y para que nuestros oyentes escriban o desde sus casas comenten con los que están escuchando este programa. ¿Será que realmente sí es una ineptitud o detrás de eso hay una intención? Porque es que yo digo, bueno, ¿quiénes ocupan esos puestos? Se supone que son gente preparada, ¿no? ¿Y cómo se les ocurre enviar a negociar gente que no sabe hablar inglés? El año pasado, para diciembre, muchos países de América Latina ya tenían las vacunas. Colombia tuvo un retraso de 2 meses, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué análisis, digamos, la invitación para que los que nos están escuchando, qué análisis podemos hacer de nuestro gobierno, de este gobierno en la actualidad, de cómo ha gestionado esta crisis del coronavirus? O sea, qué avances podemos ver y palpar? 1, una demora en la adquisición de las vacunas. 2, un retraso, porque tras que se fue con bombos y platillos que iban a llegar las vacunas, llegaron muy pocas. Y en la actualidad todavía ni siquiera ha llegado la segunda dosis a las primeras personas que se la aplicaron la primera. De hecho se puede hacer una evaluación de eso a partir de cómo van los demás países en Latinoamérica, ¿no? Exacto. Sí, ahorita más adelantico lo vamos a hacer. Yo, por ejemplo, me acuerdo, para hablar como de esa gestión del gobierno, me acuerdo todo el show que montaron con el primer cargamento, ¿no? O sea, fue el único país del mundo que hizo un show, y yo me acuerdo que hasta el selfie del presidente
de la vicepresidenta y el ministro de Salud ahí con las vacunas. Llegó una cajita. Sonó el himno, hubo bandera, o sea, sí, no. Le faltó fueron sí la con papayera. Yo no me acuerdo si hubo papayera, pero... Iban a montar un concierto de Carlos Vives. Como si las vacunas fueran personas. Sí, fueran a escuchar la rumba. Sí. Las vacunas. Sí. Animadas las vacunas, se llama con los vijonarios. Siento que les faltó seriedad. Iban a llevar a Juanes a cantar el himno nacional. Bueno, pero les cuento que con todos estos retrasos y con todas estas cosas que nos gusta siempre hablarlo como contexto, porque ya lo hemos venido diciendo, Colombia tiene un gran problema y es de memoria a corto plazo. Eso sí, no le hemos encontrado la vacuna, estamos tratando de encontrarla. La vacunación masiva o el plan de vacunación empezó, como bien lo decía Johanna hace un ratico, el 17 de febrero del 2021. Según lo que ha dicho el gobierno, lo que se busca es cubrir la vacunación para 35 millones de colombianos para este año 2021. Para eso estableció 5 fases. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de las vacunas y vamos a hablar de las fases. Listo. Lo primero es de las vacunas. ¿Listo? Porque a mí no me dan los 35 millones que plantea el gobierno. O sea, el gobierno dice 35 millones, pero cuando uno cuenta, digamos, las vacunas que ellos piensan adquirir, a mí me da 27.350.000 pesos. O tengo problema con la falta de las... vacunas, más o sea. Perdón, discúlpenme. Entonces, bueno, empecemos con la Pfizer. En la vacuna Pfizer se plantea que, Colombia adquirir para este año 10 millones de dosis. Vayan anotando porque Poches es una bestia para sumar. De pronto ustedes sí les dan si me están escuchando mis estudiantes, me hackearon. Bueno, entonces la vacuna Pfizer van a llegar 10 millones de vacunas y solamente alcanzaría para 5 millones de vacunas porque recuerden que son de doble dosis. La de AstraZeneca, otras 10 millones de dosis para otras 5 millones de personas. Vamos en 10. ¿Cómo vieron? De personas, no de vacunas. Profesor. Sí. La vacuna Janssen, pilas porque la vacuna Janssen es solamente de una dosis. Okay. Entonces, 9 millones de dosis para 9 millones de personas. Van 19 millones. Ajá, ¿cómo van? La vacuna Moderna, 10 millones de dosis para otras 5 millones de personas. ¿Cuántas van? 24. Hay 24, no, estoy acá, yo estoy viendo mi informe. Y finalmente, las vacunas de Sinovac, que es la vacuna china, que también es de doble dosis, 7.500.000, o sea, 3.750.000 personas. ¿Y en dónde está mi vacuna rusa? Esa vacuna rusa está embolatada. No. ¿Sí? Ya incluso el gobierno a inicios de febrero había dicho que tenía un avance de preacuerdo, pero aún no se sabe nada. Lo último que dijo el ministro de Salud es que si se logra un acuerdo que no está en estos momentos, estarían llegando 300.000 dosis, o sea, para otras 150.000 personas. ¿Listo? Eso es lo que se tiene, pero a mí me da 27.350.000 personas que se vacunarían este año si se logra el esquema de vacunación que plantea el gobierno. ¿Y a qué ritmo? Listo. El ritmo ya lo hablamos ahorita. Entonces, bueno, el ritmo eso sería una primera parte. El ritmo es importante. El ritmo y la variedad. Sí, la variación. La variedad. Estamos hablando de vacunación. Que Johanna llegó muy... Sí. Hay que ponerle ambiente a este tema, vuelvo y lo repito. Yo creo que Johanna está que la barrea. La variedad del ritmo y la profundidad de la vacunación. Y la profundidad. Bueno. No, qué pena ese doble sentido de nuestra compañera. Y la cantidad de dosis. Se pueden dar cuenta, estoy con 3 hombres acá, soy la única mujer, entonces por ende me dan supremamente duro. Cualquier cosa que diga lo malinterpretan. En todos los programas se le ha notado el morbo. Pero la idea de este programa es de verdad dar a conocer este tipo de cifras, estos impases que ha tenido el gobierno con el esquema de vacunación masiva. Y de hecho les tengo un dato del 25 de abril que llegaron a Colombia 912.000 dosis de vacunas de AstraZeneca. Ajá, AstraZeneca. Exactamente, AstraZeneca. Perdón. Llega un momento, el ministro de Salud dice que llega en un momento muy oportuno porque ya habían escaseado, pues ya se había hecho un plan de vacunación de primera dosis, entonces estaba haciendo la falta de la segunda dosis. Ajá. El problema es cómo la van a distribuir en el país, que eso es lo que Colombia también ha tenido un problema clarísimo porque hay departamentos que no han podido tener su vacunación completa, o sea, ni siquiera completa, ni siquiera la mitad. Estamos hablando como San Andrés, el Chocó, son departamentos que no han tenido la oportunidad de, como nosotros en el Meta, tener por lo menos gran cantidad de vacunas. Sí, hay otra cosa a tener en cuenta, es que aún no se pueden, digamos, mezclar una dosis de una y otra dosis de otra. No, por ejemplo, exacto. Yo tengo una de Pfizer y la segunda sea AstraZeneca. Posiblemente se pueda estar en estudios, pero hoy por hoy no se ha hecho en ninguna parte del mundo porque no hay estudios que demuestren que eso pueda hacerse, ¿no? Los más cercanos es
es la mezcla entre la Pfizer, que es la de Johnson, y AstraZeneca. Están haciendo estudios sobre eso, y la Sputnik y la AstraZeneca. Sí, Okay. Porque son, digamos, de la misma, digamos, como el mismo mecanismo biológico con el cual se hicieron, que eso no lo vamos a hablar hoy porque se nos sale de las manos, pero creo que de este jueves en 8 el programa Disonantes va a estar hablando sobre el tema de virus y vacunas. Ya los comprometí. Ya los embalé. Sí. Bueno, entonces, como bien lo decía Johanna, el país se planteó 5 etapas de vacunación. Entonces, la primera etapa, 17 de febrero, esa etapa se enfocó en personas mayores de 80 años y personal de salud. Evidentemente, de servicios sociales obligatorios, los médicos residentes. La primera línea, exacto. La segunda etapa, que se supone que ya inició también, y que, bueno, ya inició, no, que estaba varada realmente y que se va a, digamos, como avanzar un poco con la llegada de las vacunas que llegan ahorita, que serían 6.669.863 vacunas que se piensan tener para personas de 60 y 79 años. Ese ya arrancó, pero estaba un poquito como parado. También para personal de salud, algunos docentes, pero realmente no ha habido alcance de docentes, y esquemas de salud especial. La tercera etapa, que es la que va a empezar en mayo, en esa etapa se proyecta otras 4.728.724 vacunas, y esta vez ya sería para personas de 16 a 59 años, pero que tengan comorbilidades, ¿sí? Que tengan ya enfermedades preexistentes, y ahí se plantea ya empezar a vacunar todo el tema de los docentes. Sin embargo, serían docentes de preescolar, primaria y secundaria. Aún no hay claridad sobre docentes de educación superior. Que hay un problema que hablábamos con Johanna antes de empezar el programa, y era que se van a vacunar los docentes, pero los niños no. Los niños. Exacto, bueno, ahí hay una cuestión ahí. Ese plan se fundamenta en que los niños, teóricamente, los estudios no son tan susceptibles, pero ya han habido casos. Sí, claro. Ya han habido casos. Y en Estados Unidos y muertes. O sea, no es solamente que les dio y estuvieron hospitalizados, sino que han fallecido niños menores que han fallecido. Lo que pasa es que los medios o los gobiernos no le han dado trascendencia a ese tipo de noticias. Como para no han sido tan masivos. Realmente, en comparación con las otras edades, no han sido tan masivos, pero que los hay. Bueno, en esa tercera fase también se contempla al ICBF, pero especialmente a los prestadores de servicios del ICBF, militares y policía, ¿sí? Porque recuerden la prioridad de seguridad que siempre la ha tenido el gobierno, fiscalía, incluso se planteó algo de guardia indígena, y las funerarias, ¿no? Que ya ahorita vamos a escuchar a nuestro presidente hablando del tema de las funerarias. Del IVA. En la cuarta etapa, solamente es de 184.188 vacunas, son muy poquitas, y esta va enfocada a los presos, al personal del IMPEC, bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, indigentes y pilotos. Esa es la cuarta etapa. Y la quinta etapa, que es la etapa con mayor número de vacunas, 14.641.314 vacunas proyectadas para personas mayores de 16 años sin comorbilidades, ¿sí? O sea que en ninguna parte de la etapa de vacunación se plantean los niños, por ejemplo. No. Ahí entra Pipe, sin comorbilidades. Sin comorbilidades. Sí. No, qué porquería. Le pido disculpas a todos por ese comentario. No nos representa a nadie eso, ¿no? Disculpen ustedes, de verdad. ¿Me acordé del 5-2? Pero eso es en teoría, ¿no? Porque vamos a ver en la práctica cuánto tiempo de verdad se va a llevar eso a cabo, ¿no? Exacto, eso también depende bastante del plan de adquisición que tenga el gobierno con esas diferentes farmacéuticas. Incluso el gobierno dio luz verde el 21 de abril, o sea, el miércoles pasado, dio luz verde con la resolución 507/2021 para que las empresas privadas puedan negociar directamente con las farmacéuticas la adquisición de vacunas, pues para sus esquemas de vacunación privados en sus empresas. No obstante, Pfizer y Sinovac, Pfizer, Johnson & Johnson, Sinovac China, dijeron que no. Sí, se negaron. Aquí, mire, eso yo creo que es muy clave, porque al principio de esta pandemia, cuando ya se empezó a hablar que se estaba creando estas vacunas, grandes personajes en el mundo, presidentes, digamos como en Francia y otras organizaciones, e incluso otras personalidades como también como el presidente de la OMS, decían que la vacuna tenía que ser democrática, es decir, para todo el mundo y no depender del dinero, es decir, de la compra privada.
Y entonces estos países de Sudamérica y especialmente Colombia pues tratan de justificar lo siguiente: si el sistema de salud público no es tan robusto, no puede dar la solución, no tenemos incluso dinero para comprarlas, pues demos la opción que los que tengan dinero se vacunen para que nosotros podamos ir vacunando más deprisa a la gente, ¿sí? Entonces digamos, si en la población colombiana de 45 millones, 5 millones tienen el dinero para poder hacerlo, pues es un alivio para el gobierno. Pero el caso es que como estamos en Colombia, eso se va a prestar también para mucha corrupción. Totalmente. Y que también el gobierno se puede incluso empezar a relajar y dejar que cada vez la gente mire cómo busca y cómo gestiona para poder vacunarse. Yo me imagino el cartel de las vacunas, claro, vacunas falsificadas. Sí, exacto. Sí, carnés, incluso. Vacunas rendidas. Además que va a llegar el punto. Va a llegar el punto en que este carnet de vacunación va a ser exigido en los aeropuertos, en países. De hecho, hay países que ya están exigiendo su carnet de vacunación, ¿no? No, y aquí yo apunto también a otra cosa, y es que la obligación en estos casos de una crisis mundial debe ser del Estado. El Estado debe garantizar lo mínimo para su población, es el acceso a las vacunas. No dejar esa posibilidad simplemente que para los que tengan dinero, digamos entre comillas, se salven o adquieran la vacuna, y el resto de la población tiene que esperar de pronto quién sabe cuánto tiempo, con la posibilidad incluso de enfermarse y morir. Claro, esa es una premisa fundamental del neoliberalismo. Exacto, ¿cierto? O sea, sí, que digamos todos los aspectos de la vida humana sean regidos por la dinámica del mercado. No obstante, digamos, incluso esos organismos multilaterales como la OMS se han estado en contra, porque es que hay una situación fundamental, y la fundamental es que el único momento para que se pueda superar la pandemia es que absolutamente toda la población esté vacunada. Y eso, la población mundial, ¿no? Y eso que no estamos hablando aún de cuál es la duración de las vacunas. O sea, de qué tanto tiempo va a inmunizar las vacunas. Y eso es un problema porque no han habido unos estudios muy amplios sobre el tema. Sin embargo, después en Disonantes se va a invitar a unas microbiólogas de la Universidad de los Llanos que de pronto nos pueden dar un poco más de luces sobre ese tema para que luego escuchemos el programa. El punto está en que si yo más o menos lo que he leído hablan de 2 años, posiblemente. Y precisamente esos 2 años es lo que un portal que se llama Time to Heart, que coge una información de un portal que se llama Our World in Data, nuestro mundo en datos, y ellos dicen lo siguiente: al ritmo de vacunación, tomando el día en que más vacunas se ha hecho en Colombia, porque no todos los días se tiene el mismo ritmo de vacunación, pero teniendo en cuenta el ritmo más rápido o el día en que ha podido vacunar más personas, se espera que Colombia tenga una inmunidad de rebaño en casi 2 años, 23.1 meses. O sea que si nosotros terminamos la vacunación en 2 años, y si las vacunas solamente tienen ese alcance, posiblemente 2 años, entonces nosotros nunca vamos a salir de ese problema. No. Y ese problema va a vamos a estar en pandemia. Sí, y lo dice Disonantes, te lo dice Chombo, te lo dice Disonantes, porque ya le hemos pegado algunas cositas, digamos, como premonitorias, y pues es algo que hay que empezar a ver y analizar. Y yo creo que el gobierno le está apuntando la inmunidad del rebaño. Sí, o sea, le pone a los guaches, ¿sí? a los juegos, sí. A los juegos del hambre. O sea, hacen unas vacunas, pero saben que de aquí en adelante, pues, que se logre esa inmunidad para que no se gasten más recursos en la vacuna. Y mire, a propósito de eso, con un dato, la OMS dice que para que la mitad de la población del mundo esté vacunada, se esperan 10 años. Grave. O sea, la mitad. Sí, la mitad de la población. Sí, evidentemente hay países que también están. Israel ya vacunó, por ejemplo. Israel ya está en normalidad. Un nivel de población muchísimo menor. No, y vean lo que está pasando, por ejemplo, en la India. Sí. Terrible. En la India está fuerte. No hay oxígeno. O sea, no tienen lo mínimo para poder medio amortiguar esta pandemia, y eso es muy triste, realmente. O sea, uno se ríe y porque no tiene como otra opción, pero es muy triste. La población está muriendo en los taxis, en las calles, está muy crítica la situación. Ayer yo estaba viendo las noticias de DW y sí está muy, muy grave la situación. Sí, es que por ejemplo en India particularmente el tema de la sobrepoblación, exacto, el tema y también las condiciones sanitarias. Exacto, especialmente el tema cultural sanitario es muy fuerte. Ustedes saben que en la India hay un montón de religiones y pues las religiones también inducen ciertos comportamientos que, digamos, van contrarios a la salubridad pública, ¿no? Entonces, y al
desarrollo. Exacto, entonces ahí hay, digamos, bastante dificultad. De hecho, yo también quería decir eso, pues lo tenía pensado más adelante, pero ya que estamos hablando de eso, o sea, a Colombia también le da duro la pandemia, es porque Colombia venía con un rezago en tema de salud inmenso. Exacto. O sea, aquí que nos digan que se llenaron las UCI, pero cuando uno mira qué tantas UCI hay en diferentes ciudades, hermano, no hay nada de Las UCI. camas, o sea, aquí en Colombia claro. no hay ni medicina preventiva ni medicina curativa que realmente pueda paliar un tema de pandemia como esta. Sí, mire, y ahí hay una explicación y es la siguiente: como la gran mayoría del sistema de salud en Colombia está privatizado, pues la empresa privada no invierte en camas UCI que no se utilicen casi, pues porque no es rentable. Tiene la proporción a lo que le es rentable para ella, pero entonces cuando llegó la pandemia, pues eso se disparó y eso es la crisis. Y eso también tiene mucho que ver por qué Colombia no puede hacer vacuna, porque es que Colombia privatizó sus centros de investigaciones de fabricación de vacuna. Ajá. Entonces, por eso es que Colombia tampoco puede hacer vacunas. Incluso recordemos que las universidades, especialmente las universidades públicas, Ajá. cuando estaba todo el tema de los respiradores, fueron las que sacaron la cara por el país. Sí. Y sin recursos. Sin nada, con las uñas de con un verdad. déficit de casi 13 billones de pesos histórico. Entonces uno dice, hermanos, que también aquí nos da duro, pero porque llevamos un déficit. Además, recordemos todo ese tema de corrupción en salud. Café Salud, Café Salud, todos los nombres que han traído, todo el tema del sistema de las EPS es un sistema bastante precario y definitivamente nos coge con esa precariedad y nos coge en el peor gobierno de la historia, en el más incapaz de la historia. Yo les cuento algo y quiero decirle a los oyentes, a los que nos siguen por Facebook Live, los que se están conectando, que el tema radica principalmente, muchachos, en algo que se llama, lo que decías ahorita, Andrés, corrupción. Y la corrupción es un cáncer que se nos comió el país y no nos dimos cuenta. Por eso, o sea, todo está Yo sí me di cuenta. relacionado. Sí, puede que mucha gente, no, yo les digo algo, o sea, de la cantidad de colombianos que nos demos cuenta, unos cuantos, la única manera que podemos hacer es despertar a la gente y concientizándola e invitándola a que se daten, a que vean más allá, que no se dejen no traguen entero de las cosas, que hay cosas de fondo que realmente la vivimos todos los días. Cuando empezó la ley 100, todo el mundo contento, ay sí, la ley 100, ¿de qué se trata? Nada, la gente del común no tenía ni idea. Sí, pero yo no me acuerdo, yo tenía 2 años cuando empezó la ley 100. Cuando empezó la ley 100, nadie dijo nada. ¿Cuándo se empezaron a dar cuenta? Cuando empezaron a sacar citas médicas, cuando retrasaron cirugías, cuando gente se murió esperando ser atendida. O sea, ahí es donde la gente empezó a caer en cuenta que era el problema de la ley 100. Mire, respecto a lo que dice Johanna sobre la corrupción, eso es muy importante. ¿Por qué en Colombia existe tanta corrupción? Y es que el sistema jurídico en Colombia permite que delinquir si paga. Del 100% de los casos de corrupción, 75% tienen impunidad. ¿Sí? 75%. Y un 10% tienen que devolver una cantidad mínima de dinero y solamente un 5% son los que van a la cárcel. Y ese 5% que va a la cárcel solamente pagan 1 año y medio de cárcel. Imagínate. O sea, eso, y tenemos personas como el carrusel de la contratación que se robaron más de 1 billón y duraron más 2 o 3 años en cárcel y no devolvieron ni siquiera la mitad de la plata. Entonces, ese sistema judicial, que el Congreso no tramita leyes para que se pueda controlar, es lo que permite también esto. Entonces, ese sistema de corrupción, más allá de una explicación decir que es que el colombiano es corrupto por naturaleza o por cuestiones culturales, es que la ley le permite al corrupto cómo comportarse. Por ejemplo, en el caso de eso, ¿cómo es que se me olvidó el nombre? Del lavado de dinero. O sea, en Colombia, por ejemplo, cuando se contrata para la construcción de una obra pública, no, la ley está muy atada de manos porque en ningún artículo dice que la empresa que va a construir una obra pública, digamos, de tamaño grande, no sabe quién es el principal benefactor de esa obra. O sea, si en algún momento nosotros queremos investigar a alguien por lavado de activos porque hizo un edificio o hizo un polideportivo, nunca nos vamos a enterar quién era el que estaba detrás de esa compañía, porque la ley colombiana no exige eso. Entonces se le está diciendo al Congreso hace muchos años que por favor genere una ley que toda empresa que vaya a contratar con el Estado para hacer algún tipo de edificación diga a quién va el dinero principal de esas obras.
porque en Colombia no es... Sí, aquí en Colombia es ilegal que alguien construya algo y no sepa quién es el principal benefactor. Aquí en Colombia nos tumbaron el referendo anticorrupción. Y ese referendo anticorrupción no y lo más grave fue que le prendieron a la gente. ¿Quieren que no? No solo eso. Yo tengo teorías conspirativas, Johanna. La hablamos a rinda suelta, Johanna. No, yo tengo una teoría, y es que así como se robaron las elecciones presidenciales, las pasadas elecciones presidenciales, se robaron la consulta también. Sí, yo también. Porque, por ejemplo, Iván Cepeda, él decía que él denunció hace unos meses que el censo electoral en Colombia estaba inflado en casi 2 millones de cédulas. Que eso nos dimos cuenta cuando empezaron a dar el ingreso solidario, cuando se ingresaba al sistema, que se ingresaba con esas cédulas locas, salía algo ahí. Y es que esa es la forma en que nos dimos cuenta que realmente así es como se roban las cosas aquí. Y es curioso. Hay que también ver el récord de votaciones que hubo en las últimas elecciones. Eso creo que se triplicó, ¿no? Y es curioso lo que dice Pocho, porque cuando la gente ingresaba a su cédula no aparecían, sino que se inventaban números y aparecían personas X que les llegaba ese subsidio. ¿A quién le llegó realmente ese subsidio? Porque esa persona nunca la reclamó. No sé. Exacto. Ese es un sistema también creado alternativo. Ya está en el efecto. Pero debe haber algún, sí, ahí no es que lo está reclamando. Pero debe a algún lado llegar. Ese dinero tiene que estar en algún en algunas personas. El señor KKKK no sabe dónde queda un efectivo. El señor Millos. Bueno, y les cuento que este tema de corrupción ya también se presenta en el tema de la vacunación. El miércoles pasado, no, eso sí no sé, el martes pasado, la Contraloría sacó un informe donde está diciendo que 1.388 personas se han colado al sistema de vacunación. De esas 1.388 son solamente 189 personas de 18 y 25 años que no estaban, digamos, planeadas para el esquema de vacunación, pero lo más extraño es que han habido 20 personas, bueno, no han sido muchas porque yo me imaginé que ya iban a ser más, pero han vacunado 20 personas muertas en Colombia. Y 59 personas se han vacunado 3 veces en menos de 10 días. Entonces, ¿qué es lo que más muestran los medios de comunicación? Lo que más muestran es el tema de las enfermeras que estaban inyectando jeringas vacías. Claro, uno dice, eso también se presenta. Claro. Sí, eso también se presenta, pero no le han dado mucho cobertura a todo un tema de corrupción que, hermano, en 4 millones de vacunas que han aplicado en Colombia hasta la fecha, 1.388 han sido aplicadas a personas, o sea, se han robado 1.388. Ese es, digamos, como el punto fundamental acá. Y si hacíamos las cuentas generales que estábamos en hace un momento planteando de 27 millones, exacto. No se puede alcanzar ni siquiera esos 27 millones. Exacto. Entonces, aquí viene otra persona, van a inmunizar primero a las personas muertas en Colombia. Sí. Vuelve la teoría. Sí, vuelve la teoría de Carlos. Bueno, entonces les decía, hasta la fecha se han aplicado 4.451.266 vacunas. Por ejemplo, ayer se aplicaron 50.651 vacunas, pero solamente 1.411.553 personas se le han aplicado las 2 vacunas. Entonces, cuando el gobierno dice que se han inmunizado 4 millones de personas, no es del todo cierto. No es cierto, claro. Cuando tenga las 2 vacunas. O sea que solo hay una inmunización de 1.411.553 personas. Que es muy poco, ¿no? Es muy poquito. Es muy poco. Pues la invitación es a que vean también el juego de palabras que maneja siempre el gobierno. Por eso es tanta la desinformación, porque pues hacen el juego de palabras y la gente dice, no, pero si ya estamos prácticamente inmunizados más la mitad de Colombia. O sea, no es eso. Es el 4% de la población de Colombia está vacunada hasta la fecha. Con una sola dosis, ¿no? No, en total. Con una sola dosis creo que está el 10%. No. 4%. El 4%. No, con una sola dosis. Con una sola dosis. Sí, con una sola dosis. 8% sí, más o menos. Y pues diariamente se inmuniza el 0.19% de la población. Por eso es que vamos a lograr esa inmunización en 2 años. En 2 años. Del rebaño que vota, ¿no? El rebaño es el mismo rebaño que vota mal. Pero bueno, eso va por un lado. Y ahora sí, estamos en el tercer pico de la pandemia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las cifras que nos dice el gobierno están bastante delicadas. Pues bueno, hay cifras de cifras, ¿no? Hasta el lunes 26 de abril había un corte de 2.774.464 casos de COVID en el país, de los cuales se han recuperado 2.588.204 personas. Se ha recuperado bastante gente. Eso no quiere decir que no deje de ser grave, pues porque evidentemente cada muerte que se puede dar por algo que se puede evitar es bastante lamentable. Claro. ¿Cierto? Eso es bastante lamentable.
responsable. Actualmente hay 105.600 casos, 105.614 casos activos con COVID en el país. Por ejemplo, el Meta ocupa el puesto número 18 en términos de contagios. Se ha contagiado en total 46.030 personas y los nuevos contagios, por ejemplo, que se presentaron el domingo fueron de 17.190 nuevos contagios. 465 personas fallecieron a nivel nacional el domingo por coronavirus. Y en total han fallecido 71.351 personas en el país. Esos son los datos que nos arroja el tema de la pandemia, y ese tercer pico que, como bien lo decía Carlos, pues hubiese tenido mayor relevancia si el gobierno hubiera tomado ciertas determinaciones que no las tomó y que ahora estamos pagando los platos de eso. Y que creemos que tiene que ver precisamente... Intencional. Exacto. Una intención. ¿Vos tienes esa teoría conspirativa? Johanna, que es de las teorías. Johanna, pero no te vayas a hacer los reptilianos. No, yo no hago. Sí, efectivamente, pareciera que el gobierno tenía su intencionalidad de lograr este pico para poder que la gente no salga a marchar ahorita el 28 de abril. De hecho, el inconformismo hoy más que nunca yo lo veo más que antes. O sea, antes se convocaba una marcha y la gente, ay sí, yo voy, pero pues no había como esa fuerza. Hoy en día, o sea, hoy martes, yo veo que la gente está decidida, ni con pandemia ni con nada salen a marchar, y es porque más que nunca se le ha tocado algo muy grave a los colombianos, y es la canasta familiar. De hecho, no ha empezado la reforma tributaria y ya hay especulación en precios. ¿Sí sabían eso, muchachos? Sí, claro. La especulación, exactamente. Así es como en enero. Primero de enero ya no puedo hacer papita frita. A medianoche, mientras que uno está celebrando, ya en la tienda están subiendo los precios. La papa, la carne, los huevos, o sea, tanto que decía el ministro Carrasquilla que docena 1.800, no, o sea, todo se incrementó. 1.600. Se incrementó. Entonces, de hecho, sí es una intención del gobierno. Pareciera más que fuera una intención del gobierno lanzar la reforma tributaria en pleno pico de pandemia. Exacto, eso es lo que tratamos de decir con la teoría de la conspiración. Guiño. No, sino que ya entrar como en contexto para que la gente como que... Sí, gente, mire. Es eso, exacto. Uy, esas clásicas, También con eso queremos señalar y hacer como yo creo que un señalamiento, ¿no? Aquellas personalidades que están diciendo que no salgan a marchar, pero no diciendo al gobierno no pase la reforma. Sí, más bien modifíquela o no la haga, ¿no? Yo quisiera decir algo, o sea, en eso sí hay bulla, ¿no? Sí, yo quisiera decir algo en términos generales de lo que es el país. Mire, cuando usted revisa en los 90, cuando era la fecha en que pasaban las leyes, siempre eran en diciembre. Ajá. Porque en diciembre está la pandemia chucuchucu, ¿no? La chucuchucu nos invade, sí. Y claro, pues uno se emborracha, se vuelve nada y paga los platos rotos en enero. ¿Sí? Esos son los efectos secundarios de ser el segundo país más feliz del mundo. Pero bueno, esa era su tendencia. Ahora yo siento que la tendencia evidentemente es aprovechar el tema de la pandemia. Claro. El gobierno sabía que había que pasar una reforma tributaria. El gobierno sabe que hay un déficit presupuestal de 38 billones de pesos. Un déficit que ya lo dijimos en el programa pasado, no se va a cubrir solamente con el tema de la reforma. Van a tener que vender empresas públicas, privatizar. Eso va a pasar. Entonces, ¿por qué el gobierno no impidió que la gente saliera en Semana Santa y de otras razones? Porque sabía que iba a haber un tercer pico muy fuerte. Ustedes vieron las fotos de las playas y no es envidia. Yo no fui, pero no es envidia. Porque es un hombre consciente. Sí, porque por la conciencia y mi bolsillo me impidió hacerlo. Pero hoy estamos pagando las cifras de, pues digamos, como esa falta de control que hubo del gobierno, y precisamente el gobierno aprovecha ese momento para lanzar su reforma tributaria, porque sabía que iban a ser elementos que iban a generar un descontento social, y pues evidentemente el descontento social se expresa en las calles, y si la gente no puede salir en las calles, pues va a pasar de gacho. Y ahora la discusión se está centrando en salir o no, porque está un tercer pico, en lugar de que la discusión sea que no debería pasarse esa reforma. Acá les tengo un dato donde pues estamos todos ¿conspirativo? No. Es un dato que es lo que decía Carlos, que estamos como en ese, ¿será que salimos o no salimos a marchar? Resulta que pues las grandes centrales obreras confirmaron de que sí, efectivamente vamos a salir a marchar.
Okay. Ajá. O sea, que están dispuestas a salir a marchar porque pues el descontento es un descontento colectivo, o sea, es todo el mundo que se ve afectado y gravemente afectado. No es que es una afectación mínima, sino es una afectación total a la canasta familiar, a la gasolina, pues es que a todos nos afecta todo. Prácticamente eso debe haber empatía en el país y creo que se está presentando en estos momentos ese tipo de empatía. Sí, nos sobra recordar también a los oyentes y a los que nos ven a través del Facebook Live, nos sobra recordarles que es necesario que todos cumplan y bueno, todos cumplamos todas las normas de bioseguridad, ¿no? Todos, si vamos a salir a marchar, todos con su tapabocas, todos juiciositos, tratando de guardar la distancia. Las calles nos van a pertenecer el 28, entonces no hay por qué amontonarnos, podemos ir un poquito separaditos, holgaditos en las calles, y entonces para que tengamos todos esos cuidados, ¿no? No sobra decirlo porque igual estamos en una situación crítica y pues hay que cuidarnos también entre nosotros. Así es, y de pronto lo decía Carlos ahorita, es sobre las personalidades que salían a decir que no a la marcha, ¿sí? Por ejemplo, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, sale a decir que en nombre de todos los colombianos, pues yo no sé cuáles son todos los colombianos que él ve, porque yo veo que a nombre de todos los colombianos lo que debería pedirse, y lo acaba de decir Carlos, es que se elimine o mínimamente se congele el trámite de la reforma tributaria. Claro. Eso sería lo mínimo, pero el gobierno no lo va a hacer. De hecho, el domingo pasado creo que fue el domingo, sí, que salió la entrevista de Duque con Vicky Dávila, una entrevista que más pareció una pantomima que una entrevista real, o sea, pareció muy cuadrada entre muchas cosas. El gobierno realmente ustedes la escuchan y dos cosas me quedaron claras a mí. La primera es que hay que tener una cultura de pago. Exactamente. Lo plantea el presidente Iván Duque, hay que tener una cultura de pago. Lo segundo es que evidentemente sí van a haber aumentos, especialmente el del IVA en la gasolina. Sí. Y por ejemplo, el de los alimentos, él hablaba de que él no veía problema en grabar los alimentos y ya estaban grabados con el 4%. Entonces, pues, ¿qué es grabar el otro 15%? Otro poquito. Otro poquito. Otra cosa que decía era con el tema de la declaración de renta, que ese sí era el del poquito que decía, cuando le pregunta a Vicky Dávila que cuánto era que se iba a grabar a la gente que ganara más de 2.500.000, decía no, que eso era un poquito. Sí. Entonces eso me dio mucha tranquilidad a mí, que era un poquito. Y pues el otro año ya no son las personas con 2.500.000, sino con 1.600.000. Entonces, digamos, ahí la cultura de pago va a ser una cultura en la cual nosotros vamos a pagar impuestos por absolutamente todo, y va a ser una cultura en la cual, ya lo dijimos la semana pasada. FECODE, no soy de FECODE. Pero evidentemente todo el tema de la cadena de producción. Mire, Colombia es un país que no tiene un sistema ferroviario. Al no tener un sistema ferroviario, nosotros dependemos única y exclusivamente de la gasolina. La gasolina, que aumente la gasolina, aumenta el transporte público, aumenta el precio de los alimentos y aumenta el precio de todo. El precio de todo, porque todo se transporta por las carreteras. Exacto. Entonces, ahí viene una cuestión bastante particular. Joana ahorita decía que ella veía particularmente que esta movilización tenía mucha más fuerza que anteriores, y yo veo una cosa puntual, y es que muchas veces cuando salíamos a las marchas, pues uno que hacía después de llegar aquí en Villavicencio, ¿qué hacía después de uno llegar al Parque Central a mediodía? Pues se va a almorzar. ¿Sí o no? Y tal vez a dormir, si se mojó, se insoló, pues a descansar. Pero es que ahorita mucha gente va a llegar a su casa y no va a poder descansar porque no tiene que comer. Exactamente. Exacto. Entonces, cuando el punto llega ahí, es un punto de no retorno. Cuando ya no hay nada que perder, la gente sale al todo por el todo. Hemos visto hasta personalidades que estaban 100% con este gobierno, ahora darse cuenta que la cosa no se les va a poner tan fácil como ellos creían. Sí, después compartimos ese videito. Hay uno que es de este pastor de Santander, de gafitas rojas, cara tonto. No sé cómo se llama, digámosle cara tonto. Cara tonto salía pues siempre en campaña apoyando a Duque. ¿Están listos para reducir impuestos? Sí, y él gritaba, ¿no? Sí. Y sale en el video casi que llorando, diciendo que hasta la abuelita le ha hecho la madre. Bien hecho. Un abrazo para la señora. Sí, un abrazo para la abuelita de Tontín. Pero sí, dele duro ese vergajo. Ese vergajo que no aprendió nada. Y ahora sí está arrepentido. Y yo creo que hay muchas personas arrepentidas. Tal cual. No demoran en decir que Duque se le volteó al gobierno.
No demoran en decirlo. Sí, y evidentemente ¿quién va a salvar? Tomás. Tomasito. Pues de hecho hay un comentario, o sea, vi en el Senado está caliente, ¿no? O sea, por lo de la reforma. Lo de la reforma ha entrado en discusión y varios senadores, bueno, en fin, varios partidos han estado en desacuerdo. Uno de esos, con mayor relevancia, valga decir, fue el senador Álvaro Uribe Vélez, que dijo que estaba en desacuerdo con la reforma tributaria en lo de la canasta familiar. Sí, él dijo algo así como que es muy triste que comentarios de buen corazón que para aumentar, o sea, el clásico discurso no haya sido tenido en cuenta. Ay, fue pucha, o sea. Es muy gracioso también. Yo vi por ahí un tuit sobre, se refería al cine colombiano y la cultura, que también que se está golpeando mucho con esta nueva reforma al cine y a la cultura. Un descaro. Sí, un descaro. A mí lo que sí me sorprendió, Carlito, fue la postura de Cambio Radical. Sí, mire, yo respecto a ahí lo que dice Giovanni, lo que está mencionando Poches, yo creo lo siguiente. Pueden existir los dos escenarios. Un escenario es que los partidos tradicionales que estén o que sean allegados al gobierno hagan presión y le digan no lo vamos a apoyar, pero esperando a cambio el gobierno que les da, ¿sí? Y hacerla como la pantomima para el pueblo colombiano y decir, mire, nosotros estamos de acuerdo con usted, pero es un modo de presión. La otra es que políticamente están pensando muy bien que si apoyan la reforma en las elecciones que se aproximan, va a ser también difícil para ellos. Sí, pero yo veo esos dos escenarios. Un escenario es que sea una estrategia de los partidos tradicionales, esperar a ver el gobierno que les da. Recordemos que Cambio Radical tiene ministros, ¿sí? Que son los puestos importantes que un gobierno le puede dar a un partido político por el apoyo y se están negando, ¿no? Pero puede ser una estrategia para ver qué les puede dar el gobierno a cambio que los apoye, o la otra es que realmente sí están viendo las consecuencias políticas en la población colombiana al apoyar la reforma. Entonces esos dos escenarios pueden quedar ahí en el apoyo o en el rechazo a esta reforma tributaria. A ver, bueno, les cuento que el tiempo en radio es limitado. Si quieren seguir hablando de eso, nos pueden buscar mañana en la marcha. Vamos a estar haciendo unos cubrimientos por ahí. Si nos van a pegar, nos avisan porque para defendernos, ¿no? Pero si son uribistas, no, en absoluto. Pero sí, yo creo que hay muchos voces que van a salir el día de mañana a marchar. Nosotros vamos a estar allá también. Entonces, pues no nos queda más que despedirnos, agradecerles por vernos, por escucharnos y nos vemos el día de mañana en las calles. Chao, hasta la próxima. Allá nos vemos. Hasta el próximo martes. Chao. Pues. Chao. Estás escuchando la nueva Villavo FM, Disonantes.